Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 5 de mayo de 2019. El mensaje se llama "No te tomes tan en serio", o "No te tomes a ti mismo tan en serio". Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre, venimos ante ti esta mañana. Te damos gracias por tu bondad y misericordia otra vez, Señor. Pedimos nuevamente tu bendición sobre nuestra reunión y sobre este momento de abrir tu palabra, Señor, que nos des oídos para oír, ojos para ver con los ojos de la fe, las cosas, Señor, que tú nos quieres mostrar, Señor, que las podamos ver. Ayúdanos a verdaderamente ver lo que tú ves, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés, por favor. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, para comenzar allí a leer algunos versículos. Eclesiastés, capítulo 7. Quiero comenzar a leer en el versículo 13. Versículo 13 de Eclesiastés, capítulo 7. Salomón dice así, 7:13. De Eclesiastés, vamos a leer. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Muy bien, hasta ahí la lectura. Aquí me quiero enfocar en el versículo 16, que dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, pues ¿por qué habrás de destruirte? Y en otra versión dice, pues ¿por qué habrás de confundirte? Esto para este versículo suena extraño, que Dios nos diga, Dios nos diga que no seamos tan justos. Sin embargo, hay que seguir leyendo. Después dice el verso 17, no hagas mucho mal, ni seas insensato. Dios no nos está incitando a que no seamos justos, sino que vamos a pensar en este pasaje donde los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esfuércense a entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán entrar por la puerta angosta. Cuando pensamos en esa palabra, esforzarnos, a veces lo primero que viene al pensamiento es
el buscar la perfección absoluta, una justicia absoluta, como dice aquí, ser demasiado justos, ¿sí? Pero aquí nos dice el predicador, no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio, o sabio en exceso. Y luego dice, no sea que seas confundido, ¿sí? Lo que pasa es que en muchas ocasiones nuestro deseo de ser justos es genuino, y de eso quiero hablar esta mañana. ¿Qué es la verdadera justicia? ¿Qué es la verdadera justicia? Y aquí entra también parte de la batalla entre la fe y las obras, porque en nuestra mente, quizás la mayoría de las veces, cuando pensamos en la justicia o en alguien justo, pensamos en alguien absolutamente irreprensible, indefectible, que se está esforzando, que quizás es muy estricto, que quizás tiene todas las cosas en orden, y entonces de alguna manera nos esforzamos por ese estándar de perfección y de esa cantidad de orden, porque eso imaginamos cuando pensamos en una persona justa, una persona quizás bien cuidadosa, bien radical y hasta, ¿cómo se diría? Muy específica, muy melindrosa con cada detalle de la santidad o de las reglas. Y hay gente que sí vive así y es hasta cierto punto, y eso es lo que buscamos, ser justos. Sin embargo, también hay quien se llega a frustrar mucho porque por más que intenta, nunca logramos llegar, si somos honestos, nunca logramos llegar o nunca lograremos llegar a ese estándar de perfección absoluta aquí en la tierra. Y muchas veces la gente que sí piensa tenerlo, se convierte en una severidad y en un grado de ser estricto que esa gente más bien se endurece, ¿sí? En cuán estrictos son y en cuán justos se sienten. Y esto, como dice aquí en la Septuaginta, les trae más que nada confusión. Más que nada confusión, ¿sí? Y por otro lado, bueno, gente que dice, no, es que como la salvación es solo por la fe, bueno, ni siquiera intentan ser justos, ni siquiera intentan ser estrictos, ni guardar nada, y al final son un fracaso. Entonces tenemos por un lado los que dicen que es solo por la fe y es un fracaso, y por otro lado tenemos también aquellos que son bien estrictos y que terminan siendo un fracaso y confundidos, ¿sí? Entonces, aquí cuando dice, no seas tan justo ni tan sabio, no sea que seas confundido, no es que Dios no quiere que seamos justos o que Él piensa que ya la santidad en exceso haga daño, para nada. Lo que está diciendo es que no te enfoques en solamente ser perfecto o en solamente saber mucho o ser sabio como tú piensas que lo eres, sino que la justicia verdadera, como dicen Romanos, el justo por la fe vivirá. Es alguien que confía toda su vida al Señor. Es alguien que le entrega al Señor toda su vida. Aquí en el versículo 19 dice, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. En la Septuaginta dice así, dice, bueno es que tengas fe en Dios y que no te tomes a ti mismo tan en serio. Fíjense esta idea. Tener fe en Dios, pero a ti mismo no te tomes tan en serio. La verdad es que tendemos o tenemos la tendencia a tomarnos muy en serio, a pensar que somos muy importantes, a pensar que el mundo gira alrededor nuestro, y aún en lo espiritual por eso queremos ser tan justos o tan sabios, porque en vez de descansar en simplemente seguir a Cristo, descansar en simplemente entregarle toda tu vida a Dios, confiarle tu vida para que Él haga con tu vida lo que Él desee, en vez de eso,
Nos estresamos porque nos tomamos muy en serio qué tan perfectos estamos siendo, qué tan justos. Lo cierto es que el servir a Cristo es algo en lo cual debe haber paz, no debe ser algo estresante. ¿Por qué se vuelve estresante? Porque nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio. Nos preocupa nuestra vida, nuestra preservación, y ahí no hay ni consuelo ni paz. ¿Por qué? Porque en vez de mirar a Cristo, estamos mirando a mi desempeño, y como mi desempeño no es perfecto, me frustro. Porque pongo expectativas que tal vez no puedo llegar a cumplir. O en caso de cumplirlas o pensar que las cumplo, dice aquí, solamente me voy a confundir, voy a ser extraviado. Y esto no trae paz. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre el enfoque está en nosotros mismos. Nos estamos tomando demasiado en serio a nosotros mismos. Y de ahí proviene esa falta de descanso en el corazón. Porque estamos tratando de ser justos o demasiado justos o demasiado sabios, solamente buscando estas áreas donde podemos mejorar o donde podríamos saber más, y solamente nos trae confusión en vez de ir caminando con Cristo paso a paso, un paso a la vez, andando en la luz. La verdadera justicia es caminar por fe, no por vista. Esta fe, recordemos, es una respuesta a lo que Dios quiere de nosotros. Y el descanso proviene de nosotros rendirnos o ceder a lo que Dios quiere de nosotros. Ceder a lo que Dios quiere de nosotros no necesariamente significa actuar a la perfección, sino significa someter nuestra voluntad a lo que Dios quiere. Ahí hay descanso y ahí viene una verdadera transformación de una real santidad que no tiene que ver con esta justicia estresante. ¿Saben? Muchas veces pensamos en esta parábola cuando unos trabajaron más, otros trabajaron menos, unos trabajaron solo 1 hora y Jesús les pagó lo mismo a todos. ¿Sí? Y de esta manera quizás vemos cómo la gente vive y pensamos, a veces vemos a gente muy entregada y pensamos, oh, a él Dios sí lo usa, o quizás este hermano sí lleva una cruz bien pesada. Mientras que otros están allí ociosos, esperando nada más. Y luego cuando el Señor los llama para alguna obra, tal vez en la última hora del día, van y trabajan. Y el Señor les paga lo mismo que al que era bien entregado y llevaba su cruz y era muy usado. ¿Por qué? Porque también estuvieron dispuestos a esperar en vez de frustrarse o estresarse. Sí, si alguien se estresaba tanto que mejor de ahí saliera a ocuparse en algo cuando el Señor todavía no lo estaba llamando, hubiera perdido o no hubiera estado ahí cuando Jesús llegara a llamarlos. ¿Sí? Esta es una parte fundamental de un verdadero discípulo. Es ser capaz de esperar en el Señor. ¿Sí? Quizás sentir como que Dios no te está usando. Quizás esperar a que de pronto tu cruz no es tan pesada. Esperar a que quizás de pronto no estás trabajando tanto para el Señor. No te está costando tanto. Bueno, a veces también cuesta esperar. Esperar y encontrar paz en eso. Pero si piensas demasiado alto de ti mismo y piensas, no, yo quiero llevar una cruz más pesada, yo quiero ser más santo o más sabio, yo quiero un lugar de liderazgo, yo quiero esto, yo quiero aquello. ¿Sí? Aquí solo va a traer confusión. No estás reposando y no estás teniendo fe, andando por fe. No estás descansando y confiando. La mayoría de la gente se está esforzando por entrar, no por la puerta angosta, sino por sus propias ideologías de lo que es la fe y la perfección. La puerta angosta es la puerta de la fe, ¿sí? Pero esa fe verdadera de entregar todo al Señor, de rendir tu voluntad aún esperar, confiar en Dios, esperar los tiempos de Dios.
y simplemente hacer lo que Dios quiere que hagas y ser lo que Dios quiere que seas al momento y en el lugar en donde Él te ha puesto ahora. Esta espera y este descanso no te trae autorrealización tal vez, no te trae tanto placer o no es tan excitante o tan emocionante tal vez, pero es un descanso que podemos reposar, que estamos en el centro de la voluntad de Dios. La justicia, la verdadera justicia de acuerdo con Dios. Antes de que una persona pueda tener verdadera justicia, primero debe tener libertad. Si fracasamos o si fallamos en tener libertad, no vamos a tener justicia. Es más, para poder tener justicia debemos tener libertad para fallar y para fracasar y para tomar decisiones por nosotros mismos. Esta es una de las cosas más difíciles, especialmente para la segunda y tercera generación de cristianos. Aquellos que son hijos y nietos de cristianos verdaderos, ¿sí? Y que quieren mantener la fe a través de reglas o normas o regulaciones. ¿Por qué? Porque queremos preservar. Queremos que todo se mire bien. Queremos que nadie se salga de orden o haga algo equivocado. Pero mira, para que la fe se transmita a la próxima generación tiene que ser lo suficientemente libre como para tomar decisiones propias y escoger, así como puede escoger ser justo y confiar en Dios, también no serlo. A veces es muy natural para nuestros jóvenes solamente ir junto con nuestra corriente. Para ellos es fácil quizás tomar buenas decisiones, para ellos es fácil ser buenos cristianos, pero hay veces que no tienen ni 1 miligramo de fe, porque solamente están actuando así, porque ya están acostumbrados. Y esto es de temerse. Vemos a los fariseos y como he dicho antes, a veces pensamos, qué malos eran los fariseos. Pero realmente un fariseo es simplemente alguien que creció religioso y que no conoce nada diferente. Nunca tuvo que tomar una decisión dura, nunca tuvo que tomar una decisión de arriesgarlo todo por Dios o no. Solo se quedó seguro en su religión, cómodo. Y ahora cuando llegó la fe verdadera, predicada y vivida por Cristo, no supieron qué hacer con ella. Llegó al punto de que mejor tuvieron que crucificar a este hombre para poder mantener su vida bonita y piadosa, su estilo de vida religioso y seguro. Esto era un engaño. Vamos, por favor, a la sabiduría de Sirac, capítulo 30, o en español, Eclesiástico Sirácides. Perdón, capítulo 31. Capítulo 31 de Sirácides, Eclesiástico o Sabiduría de Sirac. Capítulo 31, versículo 10. Versículo 10. Dice así. Dice, ¿quién pasó por esta prueba y fue reconocido perfecto? Este tiene derecho o puede sentirse orgulloso de ello. ¿Quién tuvo los medios para pecar o transgredir, pero no cometió falta? ¿Quién podía hacer el mal y no lo hizo? Su fortuna le durará, contarán en la asamblea sus obras virtuosas. Dice, ¿quién ha sido probado o quién pasó por este examen y fue reconocido sin fallas o perfecto? ¿Quién también tuvo los medios para pecar o transgredir, pero no lo hizo? Sí, el punto que quiero traer aquí es, muchas veces construimos tantas reglas en la iglesia o incluso con nuestros propios hijos que les hacemos imposible ser probados.
o pasar este examen de santidad. Y también les hacemos imposible pecar. No pecan, pero porque no les es posible. Y no estoy diciendo que le pongas ahí una tentación a tu hijo o a tu hermano en Cristo, no. Pero simplemente déjalos pasar una prueba. Déjalos pasar este examen de la vida. Tienen que tener los medios para pecar y no hacerlo, si es que realmente son justos. ¿Sí? La verdadera justicia no es protegerte. La verdadera fe no tiene que mantenerse guardada, sí, aislada de cualquier pecado, de cualquier mundanalidad o peligro, sí, o cosa demoníaca. Sí, nuestros hijos, nuestros hermanos en Cristo, el pastor con las ovejas. Bueno, imagínate que lleguemos con Dios y que Dios nos diga: muy bien, pastor, muy bien, papá, muy bien. Lo único que hiciste fue crear una bola de hipócritas, porque nunca pecaron, pero nunca pecaron porque era imposible que pecaran. Los guardaste tanto, les pusiste tantas reglas, que nunca tuvieron que tomar una decisión que verdaderamente produjera la justicia. No creo que Dios va a estar tan contento si hicimos eso. Y no creo que vamos a sentirnos tan felices si hicimos eso cuando en el día del juicio sea revelado. Sí, podemos crear títeres fácilmente. Que sean sabios, que sepan mucho, que vean la maldad en los demás, que se sientan, como dice aquí, orgullosos de eso, que puedan permanecer en la iglesia toda su vida hasta la muerte y guardar a sus nietos y bisnietos y tataranietos en la iglesia, en la misma iglesia vieja, en el mismo grupo. Podemos hacer todo eso y aún así no tener ni un gramo de justicia verdadera. La justicia no necesariamente es vivir una vida sin jamás pecar. La justicia no es ir a la iglesia correcta toda tu vida, necesariamente. La justicia no necesariamente es leer tu Biblia y orar todos los días. La justicia no necesariamente es saberte de memoria los versículos correctos para poder decirlos aquí el domingo o incluso en algún otro lugar. La justicia verdadera es cuando el Señor te llama y te pide algo a ti, y tú lo haces. Noé, pregonero de justicia, le llama la Biblia. ¿Quién era Noé? Alguien que hizo lo que se esperaba de él. Construyó el arca. Quiero contrastarlo con Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Jonás, en cambio, era un profeta. Y Dios le dijo a Jonás: ve y predica a los ninivitas. Pero eso es lo que menos quería hacer Jonás. Él quería quedarse en Israel. Mantener perfecto a Israel. Pero ¡ay! Esos malvados gentiles ninivitas, incircuncisos, sucios. No querían tener nada que ver con esa gente, los aborrecía, eran impíos, estaban en contra de Dios, eran gentiles, para él era abominable, pero Dios le dijo: ve y predícales. Y Jonás le dijo: no, Señor. Dios le dio la oportunidad de negarse a predicar. Y aún le permitió subirse a un barco y huir de Dios. No podemos tener justicia verdadera hasta que tengas la libertad para no hacer lo que Dios te ordenó. La justicia verdadera no es justicia si es la única manera en que sabes vivir. La justicia verdadera es cuando Dios te dice que hagas algo y tú no quieres hacer lo que Dios te está pidiendo.
Y quizás como Jonás huyes de lo que Dios te está pidiendo. Y quizás te aferras a eso, y quizás Dios tiene que meterte durante 3 días en el Seol, en el fondo del océano, en el vientre de una ballena. Y entonces, y solo entonces, decides, bueno, voy a hacer lo que Dios me pide que haga. Ahí empieza la justicia verdadera, cuando rindes tu voluntad a la voluntad de Dios. Y después Jonás fue. A Jonás no necesariamente le gustaba o le gustó predicarle a los ninivitas. De hecho, en la historia más tarde estaba enojado de que esa gente se hubiera arrepentido. Y eso no era correcto, por supuesto, pero al menos hizo lo que Dios le pidió. Y es lo que Dios quiere que hagamos. El ejemplo de Pedro. Pedro no quería que Jesús muriera. Lo amaba. Pero Jesús le dijo, va a suceder. Sin embargo, dejó que Pedro tuviera ese corazón. Va a haber ocasiones en que los hermanos en la iglesia o tus hijos como padre van a querer hacer cosas que tú no quieres que hagas, o quizás no van a querer hacer cosas que tú quieres que hagas. Y la verdadera sabiduría es permitirles que tomen esas decisiones, porque así Dios nos dio el libre albedrío. Nos dio la capacidad para escoger. Claro, Dios mandó una ballena, mandó una disciplina. Como padres o como hermanos podemos aplicar cierto grado de disciplina o cierto grado de algo para hacer reflexionar, pero al final no podemos ni debemos forzar ningún tipo de decisión en tus hijos o en los hermanos o en alguien más. Porque la libertad y el libre albedrío es quizás el regalo más precioso que Dios dio a la humanidad desde la creación. La elección de poder hacer lo correcto, lo justo, y también de poder no hacerlo. Es bueno proteger a nuestros hijos de la maldad que hay allá afuera. Es bueno mostrarles que hay un mejor camino. Es bueno entrenarlos y disciplinarlos, pero al final de cuentas tenemos que dejar que ellos tomen por sí solos la decisión. Tiene que llegar un momento en que tienes que dejar ir a tus hijos. Y así es con la iglesia. Si yo como pastor fuera alrededor asegurándome de que todos cumplan su tarea y yo me señorease de todos y los obligue a que ahora anden derechitos y entregados y estrictos, así no es la iglesia de Dios. Tengo que dejar ir a mis hijos, a mis ovejas. Y si alguien se quiere ir, sea libre para irse. Y los que estamos aquí y traemos a nuestra familia esta hermandad, es porque lo hemos escogido. No es porque alguien nos obligó, al menos eso espero. Y así como Dios me permite a mí el escoger tener esta fe, así también debo permitir a los demás el escogerlo. Así tiene que ser, porque cada alma tiene libertad. A veces hay gente o hay hijos que escogen, o hay esposas que escogen no seguir. El hijo pródigo que le dijo, Padre, dame mi herencia que me corresponde. El papá tenía 2 hijos, el otro hijo se quedó, mientras que el pródigo escogió irse. Eso, ¿te imaginas cómo hizo sentir al papá? Le rompió el corazón. Pero él dejó que su hijo se fuera. Lo dejó ir a gastarse y desperdiciar toda su herencia con rameras, como dice la Biblia. Lo dejó ir hasta que llegara, lo dejó terminar en compañía de los cerdos, donde él deseaba comer de la comida de los cerdos, hasta que él volvió en sí, dice la Biblia,
y volvió a su padre. Ahí, cuando volvió a su padre, es alguien que escogió seguir al Señor. Tuvo que llegar a los cerdos para poder escoger seguir al Señor. Si ese muchacho se hubiera quedado y no hubiera ido, hubiera sido como el otro hijo, que nunca fallaba, que nunca pecaba, que siempre obedecía, pero que era un hipócrita, quizás el mejor hipócrita que has visto en la vida, porque su intención de obedecer no era por estar rendido a su padre, sino para ver qué podía obtener, y porque simplemente estaba acostumbrado a esa vida. Mira, cuando tus hijos son más pequeños, o son niños, bueno, muchas veces, más bien casi todas las veces, tú tienes que tomar decisiones por ellos, y tú tienes que impedirles que hagan cosas, pero conforme van creciendo, es bueno irles dando cada vez más libertad. ¿Sí? Y muchas veces quizás no les das libertad, precisamente porque, como leímos, te tomas demasiado en serio a ti mismo. Piensas, ¿y qué tal si mi hijo falla? ¿Qué tal si me veo mal frente a los hermanos de esto? Muchas veces queremos mantener esta imagen de nosotros mismos y de nuestros hijos o de nuestra iglesia o de aquellos que nos rodean. La verdadera fe en Dios no se toma a uno demasiado en serio. ¿Por qué? Porque la verdadera fe en Dios no se trata de ti o de mí. La verdadera fe en Dios se trata de Él. Y si se trata de nosotros, solamente somos hipócritas. Pero se necesita fe. Se necesita fe para confiar en otra gente, para confiar en nuestros hijos, en que tomen decisiones y entregarlos al Señor, para confiar en nuestros hermanos. No siempre nuestros hijos toman la decisión que tú esperabas o que tú deseabas. Hay veces que nuestros hijos fallan. Hay veces que algún hijo falla miserablemente. Pero tienes que dejarlos ir. Hay veces que un hermano falla miserablemente. Pero tienes que dejarlos ir, así como tienes que dejarte ir a ti mismo. Olvidarte de tu justicia, tu desempeño, tu imagen, tu seguridad. Las cosas no siempre salen como esperábamos o como deseábamos. Pero siempre salen como Dios las permite. A veces lo más difícil que Dios te pide a ti es que dejes ir aquello que Él mismo te ha dado. Y piensas, no, Dios no creo que hiciera eso. Bueno, si te estás tomando a ti mismo demasiado en serio, es posible que Él haga eso. Al final de cuentas, todo lo que tenemos proviene de Dios, y si no podemos devolvérselo a Él, entonces eso se ha convertido en un ídolo. Ese objeto o esa persona. Y puede lucir bien, puede lucir bonito, puede haber generación tras generación que luzca piadosa. Pero si es incrédula, si es falta de fe, si no tiene esta fe que produce una justicia verdadera, esta fe que deja ir todo, es vacía, hueca y sin valor. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.